Enfermedad del Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. En torno a ella giran una serie de mitos como que solamente afecta la memoria, el hecho de que una persona sea mayor pues es determinante, solo afecta a personas mayores, o si hay alguien en mi familia que lo desarrolló, es una sentencia segura de que a mí también me va a afectar. Vamos a poner estos y otros mitos sobre la mesa y junto a nuestra neuróloga Esther Pérez, especialista en neurotraining, lo desmentiremos para ti. Sin más, vamos allá. Y bienvenidos a nuestro conversatorio. En esta semana tenemos a una de nuestras especialistas del área de neurología en neurotraining, pero un área muy particular en la que ella se dedica. No me voy a atrever yo a presentarla, prefiero más bien que Esther nos diga, te presentes y que nos digas, nos cuentes por qué te dedicas a esa área tan específica en la neurología que realmente tal vez no es muy común escucharla. Perfecto, muchas gracias. Yo soy neuróloga, pero quise irme un poquito más allá a estudiar las enfermedades neuromusculares. Los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen, o sea, son enfermedades muy específicas, son enfermedades raras y que necesitan un poquito más de apoyo. En nuestro país no había o sea, esos pacientes estaban un poquito echados al olvido. O sea, sí, nuestros colegas neurólogos hacen el abordaje de estos pacientes, pero en el seguimiento estaban un poquito abandonados. Entonces decidimos abordar esas enfermedades para darle un poquito más de esperanza a esas personas que tienen enfermedades raras, ya en el sentido estricto de la palabra, y que también son enfermedades crónicas, las cuales necesitan un seguimiento y también un apoyo psicológico y médico, o sea, no solamente la parte médica, sino el abordaje integral del paciente, incluyendo en esto también la parte de rehabilitación física, en el caso que lo requieran. Entonces, básicamente eso es porque esos pacientes necesitaban un poquito más de apoyo y de seguimiento de una persona que se dedicara específicamente a ellos. Muy, muy bien. O sea, tú tienes un tipo de vocación por ese acompañamiento, que Exactamente. entiendo que ya en esa área es un poquito más cercano, más tratado. Ok, Sí. chévere. Sabes que el tema de hoy va a una de las condiciones que también tiene mucho reconocimiento, que es el Alzheimer. Y dentro de la condición del Alzheimer, sabes que cuando algo se da, tiene su auge, o cuando Sí. tiene un aumento, empieza esa lluvia de mitos, esa lluvia de tendencias a querer como que encerrarla en categorías de es así y ya. Entonces vamos a tomar la conversación de hoy para barrer esos mitos que tenemos sobre el Alzheimer. Perfecto. ¿Qué tal si empezamos ambientando un poco, dándonos una definición de qué es o qué ocurre en el Alzheimer, en el desarrollo del Alzheimer en sí? Perfecto. La enfermedad de Alzheimer es es la principal causa de demencia en pacientes adultos mayores. Ujú. Entonces, al ser la principal causa, pues es preocupante, ¿verdad? Porque vemos que cada vez la esperanza de vida de las personas va en aumento y con esto van aumentando las enfermedades que afectan Ujú. a ese grupo de pacientes. Entonces, la enfermedad de Alzheimer afecta la mayor parte de las veces a personas adultas mayores. Ujú. Bien, entonces hay otros tipos de demencia, claro está, demencia frontotemporal por cuerpos de Lewy, vascular, que es una de las más frecuentes, que es cuando una persona tiene varios ACV, varias Demencia, trombosis, ok. pero al final el Alzheimer es la causa más importante en adultos mayores. ¿Podrías como que aclararme un poco qué vendría siendo alguna diferencia particular entre Alzheimer
y demencia, porque los tenía como que muy relacionados. El Alzheimer es un tipo de demencia. Okey, O sea, la demencia en sí es cuando pierdes las capacidades de memoria, de función analítica, de funcionamiento en sentido general. okey. Y sobre todo de las cosas que ya tenías aprendidas. Mm, Entonces, el Alzheimer es simplemente un tipo de por demencia, eso no sí. son sinónimos Okey, al fin y al cabo, sino es un un tipo tipo de de ellas. demencia. Ujú. Y el Alzheimer sí es una enfermedad ya degenerativa, entonces, Sí, es una enfermedad degenerativa que lamentablemente todavía no tenemos un tratamiento muy específico para ello. que para como para detenerla, pero sí para Exacto. Tenemos tratamientos para el Alzheimer, los cuales van a ralentizar, van a enlentecer el progreso de la enfermedad, okey. no así curarla. Sí se está trabajando en tratamientos para la curación del Alzheimer, pero todavía eso está en Está en proceso, proceso. están muchos medicamentos que están siendo probados, ¿verdad? Ujú. En los países un poquito más desarrollados que nosotros, pero los tratamientos que tenemos actualmente lo que hacen es que ralentizan, enlentecen un poquito el proceso de deterioro que presentan estos pacientes. Que con eso me respondes lo del mito de que no existe en sí un tratamiento. Cuando lo dicen de que no existe un tratamiento, a lo que están haciendo referencia es porque conectamos la palabra tratamiento a una cura. Entonces, por Exacto, eso dicen que no existe cura, no existe tratamiento para eso. El sí existe un tratamiento que consiste en ralentizar. exacto. Podemos disminuir el avance tan rápido. O sea, cada paciente es distinto, claro, pero un paciente que, por ejemplo, fuese a estar en etapa ya final Ujú. de la demencia por Alzheimer, ¿verdad? En lugar de quizás tardar 5 años, va a tardar, qué sé yo, 7, 8, vamos a enlentecer ese proceso. Pero al final no tenemos algo que lo detenga al 100% y que la persona se vuelva a enfocar, que se vuelva a, em, ¿cómo diría? Que pueda integrarse nuevamente Ujú. a sus tareas cotidianas, a su trabajo, a su vida familiar. Ok. O sea, una cura como tal no existe, pero sí tenemos medicamentos que si lo usamos en el tiempo oportuno, pues pueden mejorar mucho la función del paciente. Excelente. Viendo esto, antes de seguir en la parte de tratamiento y otros mitos, cuando no hay una cura, significa que las causas de la enfermedad todavía no están muy claras. Exactamente. Ok, ¿y cuáles vienen siendo las que se han identificado hasta el momento que podrían... Bueno, básicamente en la enfermedad de Alzheimer tenemos una atrofia cerebral. Atrofia significa que el cerebro va perdiendo masa, o sea, va perdiendo volumen, se va poniendo más pequeño Ujú. en comparación con personas de la misma edad. Y también se han investigado, o sea, sobre la base que se está trabajando es en la acumulación de algunas sustancias, que son proteínas tau y ovillos neurofibrilares. Han sido encontrados en personas que ya han fallecido. Al evaluar esos cerebros de esas personas, Ujú. pues se ha demostrado que aparecen estas sustancias. Entonces, estas sustancias cada vez son más estudiadas para poder encontrar la causa Ujú. y ya que sabemos la causa, entonces Claro, irnos directamente al tratamiento. exacto. Hay otra, que lo has mencionado mucho, hay otro mito de que solamente se presenta el Alzheimer en personas mayores. Ujú. ¿Eso es así o tenemos casos aparte? Porque degeneración puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Exacto. Depende del tipo. Hay un Alzheimer de inicio temprano Uf, que puede aparecer en personas entre más o menos 30 y 50 años. uf. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona mayor de 65, como Ujú. El normalmente se cree, ¿verdad? estereotipo. El estereotipo. No, puede aparecer en personas con edades más tempranas, pero realmente son pocos los casos, quizás menos del 10%. Ok, claro. Wow.
O sea, es tan así que no se identifica causa hasta un punto de que no tenemos un rango de edad para decir yo, pues yo aquí tengo que empezar a tener un mecanismo como de prevención para esto. Bueno, es que el mecanismo de prevención debe estar desde tempranas edades. ¿Qué cosas se han relacionado con la prevención? Del Alzheimer. Pues en la prevención de la enfermedad de Alzheimer se ha relacionado el hacer ejercicio, o ¿Ok? sea, mantener una vida saludable, una alimentación saludable, mantenernos siempre aprendiendo cosas nuevas. Ujú. Mientras más cosas nuevas aprendemos, más redes hay a nivel cerebral y es más difícil para el Alzheimer atacar porque debe ir atacando esas redes que ya Ujú. creamos y mientras más activos de forma cognitiva nos mantenemos, pues es menor la incidencia, Ujú. se dice, ¿verdad? Claro. Pero todavía esas son cosas ¿Qué están, se dicen? que se dicen y que están por evaluar, ¿de Ok. acuerdo? Eso viene también conectando con el mito de que si hay alguien dentro de tu familia que ya lo ha desarrollado, tú por genética tienes un cierto nivel potencial. ¿Qué, Sí. qué tan certero viene siendo? Eso es una de las cosas que más le preocupan a la gente. Cuando recibo pacientes Ujú. con pérdida de memoria, por la razón que sea, y en el rango de edad que sea, Ujú. la preocupación es, bueno, es que mi abuelo tuvo Alzheimer, es que mi padre tuvo Alzheimer, entonces, ¿qué riesgo tengo yo? Ya se me están olvidando las cosas. Ujú. Entonces, em, hay una relación genética, hay algunas lipoproteínas que se han relacionado con esto. Ok. Entonces, no vamos a entrar en cosas moleculares, Ujú. pero hay esas lipoproteínas ApoE4 o ApoE4 que se ha relacionado con enfermedad de Alzheimer, pero es una relación que no se ha desarrollado del todo. No es determinante, participa. Exacto, participa y está, o sea, ha sido encontrado en algunas personas que varias generaciones han tenido enfermedad de Alzheimer y se sigue O estudiando sea, esa parte. un factor que participa nuevamente no determina. Igual que lo que me comentaste, que es actividades que podemos relacionar a modo de prevención, participan para protegernos, pero no determinan que estamos salvaguardándonos. Exactamente. Chévere. Entonces, con eso desmitificamos el no hay forma de prevenirlo. Hay una forma de si por alguna razón u otra se vaya a dar, si es cierto que está dentro de los genes o si es cierto que tiene que ver con una tendencia a esa degeneración. Podemos, por el estilo de vida, tener como que nuestro estilo de vida como un tratamiento de prevención Ujú. hasta que llegue el momento, si la persona lo va a desarrollar, en que lleve ya un tratamiento más enfocado. Entonces, no podemos decir que no es que no hay una forma de prevenirlo como tal, pero sí hay una forma de disminuir su impacto de Exactamente. entrada. Exactamente. Se me acaba de fundir el cerebro. Pero realmente es así. O sea, mientras más activo, lo que se hace mucho énfasis es en eso, mantenerse activo cognitivamente. Ujú. Y de hecho, cuando un paciente nos llega con la queja de pérdida de memoria, siempre le decimos, debe hacer cosas que mejoren su concentración, Sí. debe aprender algo nuevo. No importa que sea viejito, que aprenda a jugar algo que no jugaba antes, Ujú. ajedrez o damas o cualquier juego de mesa, por ejemplo, o llenar crucigramas, matatiempos. La idea es fortalecer esa concentración, esa atención y aprender cosas nuevas siempre es lo más importante. Nos hemos centrado bastante en la actividad cognitiva. ¿Qué tanto tiene que ver el Alzheimer con la memoria? Porque ya me has dicho que han llegado a consulta y te dicen, se me están olvidando las cosas, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿qué tanto? ¿Solamente afecta la memoria o hay otros Mm, factores? No, realmente la demencia afecta todas las esferas de nuestra vida cotidiana. La primera queja es los olvidos. Ok. Siempre llegan porque los pacientes tienen olvidos, porque en una conversación repiten mucho las cosas y el familiar se va dando cuenta, pero ya me preguntó tal cosa
y en una conversación de 20 minutos me la ha preguntado 3 veces, ¿qué es lo que está pasando? O se le olvida dónde deja las llaves, o si es la doñita que siempre está afanando en la casa, se le olvida la estufa encendida, Ah, se le olvida el celular donde lo pone. Y lo más importante, que le da más risa, si se le olvida dónde guarda el dinero o pagar cuentas, ya eso es algo que debemos tener mucho en cuenta, porque la gente se cuida mucho de eso, de que ujú, no le anden cobrando y no sé qué. Entonces, esas son cosas importantes y tienen que ver con el funcionamiento de la persona, porque no es solo el olvido, es que ya está olvidando, o sea, cosas importantes para su ujú, funcionamiento en general. Y ya luego viene también el comportamiento, comienzan a tornarse agresivos. ujú, Viene la desorientación. O sea, están en su hogar y no reconocen cierta parte de su hogar ujú. o le dice a los familiares, llévame para mi casa, que esta no es mi casa, cosas como esas. Entonces, al final de la enfermedad, el paciente pierde toda capacidad, incluso de cuidarse a sí mismo. El paciente ya debe ser alimentado por sus familiares, debe ser aseado, todas esas actividades de independencia que son cotidianas y básicas para el ser humano deben ser ya cubiertas por el familiar, porque ya el paciente no puede hacerlas. Entonces, no es solo la memoria, No solamente el olvido. afecta todo el ámbito de la vida del paciente. Claro, cada uno, o sea, en una etapa distinta. No solamente afecta la memoria, tiene un efecto en otras áreas que limitan su funcionalidad. Exacto. Y ¿en qué punto debería una persona acercarse a consulta? Pues porque a veces tardamos en acercarnos a un profesional, ya sea por la tendencia al autodiagnóstico o porque no nos relacionamos lo suficiente como para que se den cuenta de que hay algo que está fuera de lugar. Ya tú me comentaste algunos, pero ¿qué otros patrones de comportamiento deberíamos como que... Bueno, en todo el sentido de la palabra y en cualquier edad, cuando estás teniendo estos olvidos, o sea, cosas que son muy específicas, se te olvidan. O sea, dejar la llave abierta. Por ejemplo, tengo una paciente, es joven, no es una enfermedad de Alzheimer, Ujú. pero a ella le llama la atención que tiene tantos olvidos que el otro día dejó la estufa encendida a las 8 de la mañana y su esposo la encontró encendida a las 5 de la tarde. Entonces, son cosas que no solo son olvidos, ponen en riesgo tu vida y la de tu Claro. familiar. Wow. No vamos a llegar ahí, ¿verdad? Pero olvidos muy específicos o cosas que tú hacías de forma automática y de forma muy cotidiana y que ahora eso cotidiano se ha vuelto difícil de recordar. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo hice. Cosas como esa. Eh, pero sobre todo, uno de los puntos que siempre debemos tener en cuenta es, me pregunta varias veces las mismas cosas en una conversación limitada. Entonces, ese sería, yo diría que el punto más Un importante. punto relevante a Ujú, observar. Ok. Bien, ¿y cuál viene siendo el tratamiento? Hay niveles de desarrollo de Alzheimer. ujú. ¿Cuál viene siendo el tratamiento según el nivel en el que se aborda? Bueno, debemos hacer primero una evaluación general, ¿verdad? Ujú. Tenemos que hacer imágenes cerebrales Ujú. para ver qué tipo Claro. de Y si enfermedad es. tenemos y si es realmente Alzheimer. Debemos hacer una evaluación neuropsicológica. Y en la evaluación neuropsicológica, por ejemplo, vamos a identificar esas funciones que están alteradas. Ujú. Y al identificar las funciones alteradas, pues vamos a dar rehabilitación cognitiva en esa función específica. Obvio, no vamos a descuidar las demás, pero le prestamos atención a la más alterada. Ujú. Bien, empezando por ahí. Debemos mejorar el sueño, la calidad del sueño. Es importante porque si no dormimos la cantidad de horas necesarias y no tenemos un sueño, no solo la cantidad de horas, sino la calidad Un sueño de ese reparador. sueño, un sueño reparador, pues vamos a tener más olvidos, Ujú. ¿verdad?
Entonces, luego ya vienen los medicamentos. Tenemos varios medicamentos. Em, Tenemos, por ejemplo, la piridostigmina, Ujú. perdón, la ribastigmina, que es uno de los medicamentos que más usamos, que se pueden usar en los inicios. Esta puede ser en pastillas o puede ser en parches. Los parches son bastante, o sea, nos ayudan Prácticos. bastante cuando el paciente no quiere medicarse por la vía oral. Entonces, le colocamos los parches en lugares donde no puedan acceder, por ejemplo, en la espalda, y esa sería una ayuda. Ok. Tenemos también otros como el donepezilo y la memantina que nos ayudan también y vienen en combinación. Cuando tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, casi nunca se quieren tomar los medicamentos. Entonces, estas combinaciones, en vez de yo darle dos medicamentos, ¿verdad? Ujú. Dependiendo de la etapa, pues le doy un solo que viene Claro. combinado. Pero esos medicamentos tienen su indicación y puede ser que en un momento el paciente solo necesite uno de ellos Ujú. y ya luego, si sigue avanzando con el avance de la enfermedad, pues podemos combinarlo y tener un efecto un poquito más potenciado. Básicamente estos son los abordajes terapéuticos que tenemos. Entiendo que en neurotraining llevamos un tratamiento integral. Así es. ¿Cómo se diseña ese tratamiento cuando, porque tenemos al paciente, pero también tenemos a los familiares del paciente que en ciertos aspectos son parte de la terapia que se vaya a realizar? Sí. Entonces, cómo se implementa ese abordaje? ¿A qué tipo de profesionales pueden incluirse o desde qué área se hace ese sancocho? Bueno, tenemos, o sea, necesitamos el neuropsicólogo, Ujú. Neuropsicólogo. un neurólogo de base, ¿verdad? Que es Claro. como la cabeza. Ujú. Y también dentro de la neuropsicología, lo que vamos a trabajar es a disminuir o sea, a aumentar el tiempo de actividad integral del paciente, o sea, evitar la progresión lo más que se pueda desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? Y funcional. Necesitamos un psicólogo. ¿Por qué? Porque el paciente no se puede abordar solo, necesita un familiar que lo cuide. Ujú. Entonces, hay que integrar ese familiar a todo esto que estamos haciendo, porque al final el paciente necesita ese apoyo, necesita esa persona que esté pendiente si se tomó el medicamento, Ujú. si fue a la terapia, Ujú. si, qué sé yo, se ha empeorado, o sea, Ujú. debemos tener una persona Visión. cercana que vigile todo eso. Entonces, no podemos abordar al paciente solo. Siempre le decimos que el paciente con pérdida de memoria nunca debe ir solo a la consulta. Entonces, el abordaje debe ser integrar un neurólogo, neuropsicólogo y un psicólogo como tal, para que nos ayude Ujú. a implementar cada uno de los pasos que debemos seguir. Ok, wow. Ese tipo de condiciones es bastante delicada porque con el impacto familiar que llega a tener es un tema Sí. sensible. Muy sensible. De hecho, tenemos algo que ocurre con mucha frecuencia, que es el síndrome del cuidador. ¿Eh? Eh, en la mayoría de los casos, la cuidadora siempre es una mujer, Ok, la mayoría, la ¿verdad? gran mayoría de los casos. Entonces, casi, o sea, lo que más frecuente vemos es que los demás sí apoyan con recursos, Ujú. apoyan con muchas cosas, Pero pero quien está a la cabeza, quien si ingresan al paciente va a dormir con él, el que está pendiente si se bañó, si comió, si se tomó el medicamento, es siempre una sola persona. Entonces, esa persona comienza a tener datos de agotamiento, datos de ansiedad, datos incluso de depresión. Entonces, no debemos dejarle el cuidado a una sola persona. uf, Debemos integrar a la familia para que ese cuidador también tenga por lo menos un día para desconectarse de todo, salir a hacer algo quizá que le guste y que sea otra persona que se encargue de ese cuidado. el relevo. Sí. Ok. Wow, eso yo no lo había escuchado, ni del síndrome del cuidador, tampoco
Porque cuando se habla de Alzheimer, uno se enfoca tanto en la persona que lo está desarrollando Ujú, que no piensa en cómo le afecta emocionalmente a quien viene siendo su soporte en este proceso. exacto. Y es desgastante porque, o sea, imagínate que tus padres ya no te reconozcan y pregunten que quién tú eres y te agredan porque creen que tú eres una persona ajena a ellos. Ujú. Entonces, todo eso afecta al Claro, familiar. eso golpea. Así es. Bueno, Esther, fue y ha sido una conversación muy nutritiva, de verdad. Espero que también a ti, que nos escuchas y miras, te haya traído mucha claridad. Si gustas, para dar cierre, compartir alguna recomendación específica, puede ser al familiar de, de alguien que esté iniciando este proceso o a alguien que ya lo inició, algún consejo que quieras aportarles. Claro, si tienes un familiar en el que has identificado estas pequeñas pérdidas de memoria, estos olvidos que cada vez son más frecuentes, pues vamos a buscar ayuda a tiempo, vamos a brindarles ayuda y ese apoyo. Vamos con ellos a consulta, porque puede ser que el paciente me diga algo, pero el familiar me puede agregar más datos. Entonces, vamos a buscar ayuda temprana porque mientras más temprano hacemos el diagnóstico, el abordaje va a ser más abarcador, va a ser más integral y podemos disminuir la pérdida de esa función básica de los pacientes, de las funciones que hace sobre todo las de cuidado personal, que son las que más van a hacer que el paciente se deteriore más adelante. Eh, Chévere. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima.